Quiero compartirles en esta ocasión sobre la tristeza y Dios. La tristeza es común, es universal y es a consecuencia de la caída del pecado original de Adán y Eva. Y tristeza es tan común un sentimiento como el dolor, como la soledad también, como la angustia, como el sufrimiento, que es parte propia nuestra. Dentro de esto, pues, obviamente tenemos que entender que nadie puede decir que no ha experimentado la tristeza en alguna ocasión, pues. La tristeza, aunque no la podamos quizá explicar de dónde procede o qué es, a qué se debe, que algunas personas o algunas veces no podemos explicar de dónde viene la tristeza, pero es un sentimiento de angustia que se apodera de nosotros. La palabra nos habla en el Salmo 31, 9, donde David expresa una tristeza muy profunda, y él expresa de esta manera en el Salmo 31, 9, y dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Si nos damos cuenta, en el salmista expresa ahí que la tristeza abarca todo el ser, tanto la parte intelectual, la parte del alma, del espíritu y el cuerpo también. Y entonces encontramos síntomas donde hay varios síntomas que se dan en las personas de tristeza, y hay tristezas de causa psíquica, tristezas de causa fisiológica y tristezas circunstanciales del medio que nos encontramos. Pero yendo más allá y de acuerdo a la palabra y lo que expresa David, la tristeza, podemos inclusive solamente recurrir a Dios. Pero ¿qué de aquellas personas que no conocen a Dios y no tienen a Dios? ¿Y qué van a hacer para poder expresar esa tristeza, esa angustia, ese dolor, ese padecimiento, ese sufrimiento? Pues hay diferentes formas que nosotros mismos como humanos podemos colaborar. Está el aspecto social, no somos dados a no vivir solos, sino a ser parte de los demás. Y nosotros también tenemos algo de contribución para los demás. Entonces veamos así, dentro de esto, de la primera parte de lo que es la tristeza y Dios, podemos ver sobre lo que es la tristeza propia, ¿verdad? Propia, la tristeza propia es general, se crea en Dios o no se crea, habrá esa tristeza en todos, ¿verdad? Tristeza propia puede ser por algún problema que se dé en nuestro cuerpo, o que también hayan pensamientos que han venido a afectarnos desde la infancia y que en el subconsciente se quedaron, y que ahora solamente a través de los síntomas de una angustia, una tristeza, se produce tal tristeza. Ahora bien, también dentro de la tristeza propia encontramos que también se da cuando hay un decadente de autoestima, o sea que nuestra autoestima no está equilibrada, y nos vamos yendo poco a poco hacia abajo, y es donde se da como quien va bajando en un pozo, un precipicio, y no sabe de dónde está el fondo, y va con esa angustia. Es una tristeza que las personas tienden a sufrir porque encuentran un pozo sin fondo, y esa es la autoestima que se va perdiendo y perdiendo. Y la autoestima trae como consecuencia de esa misma descendente que va hacia abajo, obviamente, que produce pereza, el estado de ánimo, se produce quizá falta de interés personal en el aseo personal, asuntos personales, bueno, muchas cosas que se pueden deducir de eso, pero que también hay otras enfermedades que contribuyen. Entonces las enfermedades también son parte que en nuestro cuerpo pueden afectar y volvernos tristes, como en el caso de una enfermedad crónica o coronaria,
puede producir tristeza, como lo es padecer de una enfermedad del corazón, padecer de diabetes, padecer de la tiroides, etcétera, un cáncer también. Esa es una tristeza propia que embarga. Y recordemos que a David lo embargaba una tristeza propia porque a él lo perseguía el rey Saúl para matarlo, para destruirlo, porque obviamente era él que iba a suplantarlo, sucesor de él. Entonces, la tristeza propia. Pero también tenemos la tristeza social. La tristeza social es aquella que conlleva a nuestro alrededor, por nuestros familiares, nuestra familia, nuestros hijos, esposa, cónyuge, lo que sea. Ahí esa tristeza por ver a algún familiar padecer, estar en una condición muy triste o en una circunstancia difícil, nos embarga una tristeza. También una tristeza social es aquella cuando vemos un vecino o un amigo que está padeciendo, o miramos a alguien desconocido, pero lo miramos en una condición sufriendo por un accidente, una enfermedad. Cuando uno va muchas veces en el tráfico o en la ruta, mira accidentes y le parte el alma, siente gran angustia, uno quisiera ayudar, pero se queda con ese sentimiento de tristeza. Eso es normal de la vida, no hay ningún problema, es circunstancial, lo que nos pasa es social en la vida, y qué bueno es que sintamos también eso, porque eso nos ayuda a identificarnos con los demás, que somos de la misma especie, podemos decir, un género humano, y gracias a Dios por eso. También tenemos la tristeza compasional, y que nos lleva ya a la parte que tiene que ver con la vida cristiana, la vida espiritual. Es aquella compasión que se siente por ayudar, por servir. Hoy que estamos en un tiempo de pandemia, pues creo que los que sí nos identificamos con Dios, sentimos en el alma lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y quisiéramos cooperar con aquellos que tienen más necesidad que nosotros, están en situaciones extremas. Quisiéramos tenderles la mano, ayudarlos. Y qué bueno que el Hijo de Dios, el creyente, se identifique con eso, porque el Señor Jesús dijo que Él sentía compasión y miraba al pueblo de Israel, a las multitudes, como ovejas sin pastor. Miraba a la gente, y Él encargó también que la verdadera religión, el apóstol Santiago dijo, la verdadera religión es aquella: visitar a los enfermos, ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados. Esa es la verdadera religión, la que hace obra, la que ayuda, no solamente cree en Dios, porque algunos somos buenos para creer en Dios, pero no nos identificamos con la parte de fruto, la parte compasional hacia los demás. Entonces, el salmista dice: ten misericordia de mí. Es recomendación que, cual sea la causa, haya una expresión o una exclamación, pedirle misericordia a Dios sobre la situación que está pasando. Quizá no haya alguien que nos comprenda nuestra tristeza, porque ni nosotros entendemos, porque algunas pueden ser de origen fisiológico. Tenemos que ir a los médicos, un diagnóstico, porque puede ser causa por una enfermedad que estemos tan tristes. Pero Dios entiende nuestra situación. Jesús vino a este mundo, dice la palabra que Él se entristeció, Él se angustió hasta la muerte. Nadie de nosotros se ha angustiado, se ha entristecido hasta la muerte. Tenemos que entender que la tristeza es parte nuestra, humana, de la naturaleza caída, pero también no porque estemos mal con Dios significa que eso se deba a que estemos tristes. Entonces, tenemos que entender que hay una tristeza que viene de Dios también, y esa es muy buena. La tristeza de Dios es aquella que nos ayuda a entender que existe un Dios supremo, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que es nuestro Padre, no solo Creador, Padre y Salvador, y que está con nosotros. La tristeza, esta tristeza que Dios produce en nosotros un arrepentimiento, un espíritu que nos hace reconocer la indignidad nuestra, pero también la dignidad, la grandeza de Dios. Entonces el salmista por eso exclama, porque la tristeza de él lo llevó a reconocer a Dios, y dice: porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Hasta donde esté tu vida y mi vida, el único que tiene, y si hay esa tristeza, por algo está pasando, cual sea la tristeza,
Era una tristeza que Dios impone para arrepentimiento, para reconocerle. Y bienaventurado aquel que reconoce en su angustia, en su tristeza, a Dios y se vuelve a Él, reconociéndolo como Padre, como Señor y Salvador de su vida. Que Dios nos bendiga y ánimo, reconozcamos que Dios es sobre todas las cosas y está en nosotros para ayudarnos en la vida. Dios nos bendiga, que la gracia del Señor esté con nosotros siempre.